Imagínate tener la nacionalidad romana, era como tener la nacionalidad estadounidense en este tiempo, ¿no? Era bastante beneficioso, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? Entonces se cree que el padre pagó esta nacionalidad para que Pablo la tuviera. Entonces, debido a eso, Pablo podía ser, amén, enjuiciado por Roma. Él no solamente podía ser enjuiciado por los de su nación, sino también podía ir a Roma. Entonces, él apela o quiere ser enjuiciado por los romanos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, verdad? ¿Venimos bien? Entonces, se zarpan en un viaje y en medio de ese viaje empiezan a pasar cosas muy fuertes y muy tremendas en la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 27 es el viaje en donde él tiene que partir de un lado y llegar a Roma. ¿Me siguen con la idea, verdad? Entonces, Hechos capítulo 27, versículo 9, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción quizás un poco con un mensaje o con unas palabras o un dialecto un poquito más contemporáneo, ¿no? Uno lo entiende más. Dice la palabra de Dios, ahí lo tenemos en la pantalla: habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar. ¿Por dónde están viajando? Por mar. Porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco, ¿sí? Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay nada más lindo, los expertos en los que estudian el comportamiento del cerebro del ser humano dicen que hay dos cosas que causan placer, ¿sí? Quejarse, ¿no? ¿Vieron cuando están en el trabajo y se juntan? Uy, se empezaron a mirar. No se mire, hermano, porque si no va a decir, este se queja o aquella se queja. Quejarse. Y número dos, tener razón. ¡Ay, qué lindo es tener razón! Dicen amén las mujeres, ¿no? Upa. Dos cosas que causan mucho placer. Y mire, Pablo está advirtiendo aquí, dice: seguimos avanzando, tendremos naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras propias vidas. O sea, vamos a pasarla mal. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Pasamos al verso 21 rápidamente y dice: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio. Qué lindo, me imagino al apóstol Pablo. Yo les dije, ¿no? Dice: y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Toca el que tiene al lado y diga: anímate un poquito. Anímate. Anímese, eso era que es su cumpleaños hoy, ¿eh? Hoy vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? Anímate. Pero anímese, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Mire, en el mar hay firmeza, pero en el barco, en el mar abierto, no hay nada firme. Ese barco, esa firmeza en la que estás, se te va a hundir. ¿Cuánto dicen amén conmigo a esto? ¿Cuánto me van entendiendo ya? Nadie perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Verso 23. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quienes sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, digan de vuelta al que está al lado: anímate. Pues yo le creo a Dios. ¿Habrá alguien que le crea a Dios conmigo? Sucederá tal como Él lo dijo. Hoy quiero predicar bajo el tema aferrados a la promesa. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Eso, estar animado, me gustó. Eso me anima a mí también a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo para Dios en esta mañana, hermanos? Amén. Aferrados a la promesa. Hermanos, cuando vemos este texto, nos hace dar cuenta que nosotros también estamos viviendo en tiempos en donde muchas personas sienten que su fe está siendo sacudida, hermanos, como una nave, la que estaba el apóstol Pablo, en medio de la tormenta. Las olas del miedo, hermano, la incertidumbre,
y las malas noticias constantemente están golpeando con fuerza, amén, y con mucha habilidad y con muchos argumentos nuestra fe. Y aquello que en algún momento conocíamos como nosotros pensábamos que era seguro, empieza a desmoronarse poco a poco. ¿Cuántos sintieron en un momento de su vida que todo se empieza a caer a pedazos? Todo lo que habíamos construido en un momento, de un momento a otro, empieza a caerse a pedazos. ¿Ven? Entonces, hermanos, cuando llegan estos momentos, una pregunta se levanta dentro de nuestro corazón. ¿De qué estamos realmente aferrados cuando todo tiembla? ¿De qué estamos aferrados cuando todo tiembla? ¿A qué nos aferramos cuando todo está temblando? Porque las personas automáticamente, cuando empiezan a pasar diferentes tipos de circunstancias, lo que empieza a pasar es que empiezan a revelar por lo que mucho tiempo estuvieron aferrados. Cuando pierden un trabajo, se ponen de mal humor, se ponen tristes, entonces su corazón estaba puesto en ese trabajo. Cuando pierden en una relación, eso quiere decir que cuando están tristes es porque su corazón y sus convicciones estaban aferrados a eso, a tal punto de que en ocasiones los lleva a renunciar al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, dejan y abandonan la iglesia, dejan la oración, dejan de comportarse como tal cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban ellos aferrados eran cosas tangibles, no eran cosas como las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y preguntémonos en esta mañana, ¿de qué estamos realmente aferrados cuando todo tiembla? Por eso la palabra de Dios hoy se llama aferrados a la promesa. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que los hijos de Dios no estamos exentos de tormentas. De hecho, todos en alguna ocasión hemos pasado o estamos viviendo o viviremos en una tormenta. Uy, poco amén acá. A eso mucho no le gustó. Hermanos, muchos de nosotros hemos pasado, estamos viviendo o viviremos más adelante en una tormenta. Eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de que esas tormentas van a estar. Pero si hay algo que los demás no tienen, si hay algo que las personas que están afuera o que no conocen a Dios no tienen, es lo que nosotros tenemos. En momentos así es tiempo de aferrarse a la promesa de Dios, aquella promesa que Dios nos ha hecho, hermanos, porque el barco se estaba perdiendo, el barco estaba perdiendo madera, ellos estaban perdiendo la carga, hermanos, el mismo capitán estaba perdiendo el control, pero hay un Dios que no pierde nunca el control de tu barca ni de tu vida. Ellos podrían haber estado perdiendo cosas, hermanos, pero hay alguien que nunca pierde nada. Primero ese viaje, primero ese barco pasó por las manos de Dios. Y si hay algo que he aprendido a tener tranquilidad en medio de los problemas, es una frase que yo me repito para mí y a veces la vuelco a la iglesia. Hermano y hermana, todo lo que te está pasando primero pasó por las manos de Dios. Ay, es que Dios no sabía que te iba a pasar. Sí sabía. Primero Él dio el permiso para que pasaran las cosas, porque nada se mueve si Dios no así lo quiere. Hermanos, todos habían perdido el control, pero Dios nunca pierde el control. Y en Hechos capítulo 27 encontramos a Pablo, hermano, en una de las situaciones más críticas de su vida. Un viaje que parecía rutinario, algo que parecía una vez más vamos a embarcar, porque él ya había hecho viajes misioneros. Él sabía lo que era estar embarcado en un barco. Sin embargo, ese viaje, hermanos, nos empieza a mostrar que un día común y corriente se puede tornar en una gran tormenta. Un día común y corriente se puede tornar en una gran tormenta. Hermanos, allí estaba Pablo en medio de la tormenta y empieza a aparecer en medio de la noche, cuando el ruido del mar era más fuerte, cuando el miedo estaba siendo fuerte, cuando la noche y la oscuridad eran apoderándose del barco, cuando la tormenta se estaba apoderando del barco, el miedo, hermanos, se estaba apoderando. ¿Cuántos han tenido miedo? ¿Cuántos han tenido preocupaciones? Y en esas preocupaciones es muy difícil escuchar la voz de Dios. Estamos tan abrumados, estamos tan tristes y estamos tan envueltos en el problema que nos olvidamos de escuchar la voz. Pero a mí me gusta, hermano, que ningún ruido puede apagar la voz de Dios. Porque en medio de todo ese ruido, dijo Pablo, no teman, porque un ángel del Dios al cual sirvo desde mi niñez ha aparecido a través de un ángel y me ha dicho, no se va a perder
perder nada, y aún los que están contigo nunca van a perder la vida. Habrá alguien que esté viviendo un ruido, pero la voz de Dios no se va a apagar en tu vida. Yo he venido a decirle a alguien, no importa el problema, no importa la solución, a veces va a sentirte abrumado en tu vida, pero Dios nunca apaga su voz. Hermanos, 400 años de silencio hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Me escuchó? 400 años de silencio en donde la voz de Dios no se escuchaba. Los profetas hablaban, pero la voz de Dios no se dejaba oír. Sin embargo, cuando el bautismo del Señor Jesucristo apareció, ¿sabe qué dice la Biblia? Para dar retorno a esa voz, y los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo. Yo no sé cuántos silencios has estado pasando en tu vida, pero hoy el cielo se va a abrir para que Dios hable a tu corazón. Habrá alguien que quiera escuchar la voz de Dios y diga, hoy Dios me va a hablar, hoy Dios me va a hablar nuevamente, porque no hay tormenta que apague la voz de Dios. Hermanos, mientras otros se aferraban en la barca del apóstol Pablo, se aferraban a tablas rotas y a restos del barco, Pablo se aferró a la palabra que Dios le había dado, y esa promesa era suficiente para sostener la fe del apóstol Pablo. Era una promesa divina y Pablo decidió creerla. Hermanos, a veces la barca se va a hundir, a veces se van a empezar a desmoronar todos alrededor, se van a empezar a abandonarte, van a empezar a decirte un montón de cosas, pero hay una promesa que Dios ha puesto en tu vida y hay una promesa que Dios ha puesto en tu corazón, porque Dios no necesita a nada ni a nadie para bendecirte. Dios te va a bendecir aún con lo poco que te queda, porque Dios no necesita mucho para bendecir a su pueblo. Habrá alguien que lo crea conmigo en esta mañana y diga, sí, aunque me dejen solo, Dios me va a bendecir igual. Aunque todo me abandone, Dios me ha dado una promesa. Y ese es el primer punto que quiero tocar, hermanos, en el día de hoy. No te aferres a la barca. Toca al hermano que tiene al lado y despiértele un poquito, porque el calor los está matando a algunos. No te aferres a la barca. Pero dígaselo, ni yo le creí, hermano, que lo veo desde acá. No te aferres a la barca. Mire, hermanos, el apóstol Pablo llega en el verso 22 y dice, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Hermanos, y Dios trabaja de estas maneras tan lindas, hermanos, porque uno se enfoca y dice, y empieza a poner fuerzas, empieza a invertir finanzas, empieza a invertir energía y dice, este es mi barco. Hoy acá voy a navegar y me voy a empezar a mover, y hoy hacemos del barco un lugar firme y nos aferramos a tal punto de que ese barco no me lo toquen. ¿Habrá alguien que diga amén conmigo? Y Dios dice, yo voy a salvar tu vida, pero a tu barco te lo voy a hundir. Y ahí es donde parece que el carácter de Dios se vuelve. Gracias, hijo. Dios te bendiga con árboles de toallas. Escuche esto. Ahí está donde Dios empieza a moverte un poco de las situaciones que estás. Empieza a tocarte la barca en la que tanto confías. Hermano, yo le puedo decir algo. Nosotros podemos sacar cuentas, hacer cálculos, podemos decir esto me va a ayudar así, esto si tomo esta decisión, pero hay alguien que maneja la barca y no es usted. Y gloria a Dios porque no la manejamos nosotros, porque los planes nuestros y las proyecciones nuestras, nuestras manos pueden fallar, pero en las manos de Dios nada ni nadie puede fallar en esas manos. Y ahí estaba el apóstol Pablo diciéndole, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y es de suma importancia lo que le dice el ángel al apóstol Pablo. Estas son las formas en que Dios trabaja, porque Dios le va a salvar la vida a todos. Ustedes van a llegar al puerto, pero nunca van a llegar como ellos se los imaginan. Y eso me gusta de Dios, porque Dios puso personas al lado mío que ni yo me imaginaba que iban a estar.
Y esas personas hoy están ayudando a empujar esta iglesia para adelante y a empujar esto para adelante. Yo no sabía cómo Dios iba a hacer las cosas. Yo confiaba en mi barca y Dios la tuvo que romper y dijo, y empezó a añadir y empezó a poner herramientas. Hermano, nunca son las cosas como tú las decides o como tú quieres. Dios tiene planes más grandes para nuestras vidas aún. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. No es como yo quiero ni como yo me lo imagino. Es como Dios lo dispone para mi vida. Porque la única manera de llegar con el barco a salvo, de que ellos llegaran a salvo, era llegar con el barco a salvo. Pero Dios mismo le dice, su barco se les va a hundir. Hermano, y eso es lo que están aferrados. Ellos estaban aferrados al barco fuertemente, porque usted lee el relato y él dice, y empezaron a tirar la carga. Ellos tenían provisiones de agua, porque obviamente no se podía tomar el agua del mar. Ellos tenían provisiones de agua y ¿saben que empezaron a tirar los tanques de agua? Ellos tenían comida para un viaje de 24 horas y empezaron a tirar la comida. ¿Me siguen con la idea, verdad? Pero nunca sacan cosas del barco. Nunca sacan un contrapeso, nunca sacan nada. Ellos están sacando todo lo que le está haciendo de carga. Pero ellos, ¿saben a qué estaban aferrados? A algo firme. ¿Qué era esa firme? Era el barco. Ellos decían, este barco nos va a llevar a un buen puerto. Este barco nos va a llevar allá. Y ellos estaban aferrados a tal punto a eso que le dijo, ustedes van a llegar, pero no como ustedes quieren. El barco se los voy a hundir. Y qué feo es, hermanos, cuando empezamos a hacer negocios y el barco se hunde. Sí, es verdad. Usted me está diciendo, pastor, que el barco se me puede hundir. Sí, porque los negocios se te pueden hundir. Te pueden echar del trabajo el día de mañana. Nadie dice amén acá porque a estas cosas no le gusta a nadie, hermano. Pero le vengo a predicar la palabra de Dios, porque tu sustento no depende de tu jefe, tu sustento depende. Y Él se va a encargar de que llegues a un buen puerto sin estar vos aferrado a tu barca. Habrá alguien que empiece a decir, me voy a dejar de aferrar a esta barca y me voy a empezar a aferrar a las promesas de Dios en este tiempo. Porque la barca se puede hundir, pero la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero las promesas de Dios nunca van a pasar, hermanos. ¿Cómo sobrevives a una tormenta de mar abierto? Hermanos, ¿cómo se sobrevive a eso? Todos estaban sobreviviendo a esa tormenta. Estaban siendo azotados en el barco. Ese pedazo de madera que era su única estabilidad. Y Dios le está diciendo, se te va a hundir ese barco. ¿Cómo hacemos en momentos así? Y es ahí donde entra nuestro cuestionamiento al punto de pensar de que Dios se está equivocando. Levante la mano quien en algún momento pensó que Dios se estaba equivocando. Lo demás... Yo no sé qué hacen aquí, tendrían que tener alas y aureola y estar con el Señor, porque son todos angelitos. Pero en algún momento sentimos de hasta que Dios se estaba equivocando, ¿no? Y nos enojamos con Dios. ¿Cuántos se han enojado con el Señor? Y Dios es tan bueno que usted llegó hoy y lo va a bendecir también. Dios es tan bueno que nos arrodillamos y Él siempre está, aunque nosotros nos enojamos con Él. Pero cuando yo pido, quiero que Él me conteste, porque así somos, ¿no? Caprichosos. Y aún ahí Dios estaba metido en esa barca. Hermanos, es allí donde empiezan nuestros cuestionamientos, en lo que perdemos todo y no en lo que ganamos. Porque siempre ponemos el foco en lo que perdemos y no en lo que estamos ganando con eso. Porque el apóstol Pablo y todos los tripulantes estaban perdiendo la barca, pero habían ganado más confianza en Dios. Habrá alguien que esté ganando confianza en el Señor y empiece a aferrarse a la promesa de Dios. Y hermanos, mucha gente piensa, ahora, ¿qué va a ser de mi estabilidad? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Qué va a ser de mi relación? Empiezan a ver qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mi sustentabilidad. Empiezan a preguntarse esas cosas. Ese proyecto que se truncó, hermanos. Esas ideas que se truncaron. ¿Qué va a ser de mi salud? Si mi vida se sustenta en mi salud. Los clientes en mi negocio se están yendo, mi empresa se está yendo a la quiebra. Eso era mi estabilidad. Y hay veces que Dios tiene que hundir nuestro propio barco para que nos embarquemos en el barco de Él. Porque el barco de Él no tendrá maderas, pero tiene una promesa que sigue firme.
Cuando todo se está hundiendo a nuestro alrededor, lo único que nos queda es confiar en que la promesa Dios la va a cumplir igual. Hermanos, he venido a decirle a alguien en esta mañana: no te aferres al barco, porque el barco se puede hundir. Pero si te aferras a las promesas de Dios, esa promesa sigue siendo firme como el primer día que Dios te dijo que la iba a cumplir, y Dios la va a cumplir. El autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El hombre o la mujer te podrá mentir, alrededor podrás estar rodeado de engaño, pero aquel es fiel, el que hizo la promesa. Ya no voy a confiar solamente en la barca, voy a empezar a confiar en aquel que me hizo la promesa. Ese es el punto número 2. No sabemos cómo, pero Dios lo cumplirá. Vivimos en un mundo en que nos gusta saber todo, ¿sí o no? No le voy a decir chuma, pero es medio o menos parecido. Queremos saber todo, hermanos, todo, cómo funciona. Me acuerdo que un compañero, escuche esto, me acuerdo que un compañero se había comprado una freidora a vapor, ¿puede ser? A vapor, ¿no? De aire, exactamente, muy bien. Bueno, vieron, ya estoy pensando en el funcionamiento. Entonces, ¿cómo aire? ¿Y dónde le pone el aceite? Le digo, pero no lleva aceite. ¿Y cómo funciona? Y me miró y me dice, ¿y yo qué sé? Yo la compré para que me funcione, no para saber cómo funciona. Y le digo, bueno, discúlpame, son cosas que a veces me pregunto yo de chusma nomás. Pero digo esto, ¿por qué? Porque todo lo queremos saber. Decimos, Dios nos va a bendecir, y empezamos a calcular cosas con nuestro trabajo. Dios nos va a dar esto y empezamos a planificar y a ver cómo Dios lo va a hacer. ¿Es así o no es así? Pensamos que lo conocemos todo de Dios, y Dios no se maneja con su mente finita. Dios es tan grande que tiene tantos recursos y tantas herramientas que ni sabemos cómo Dios nos va a bendecir, pero Dios sí nos va a bendecir. Y esto me encanta, hermanos, porque le voy a contar una historia. ¿Cuánto le gustan las historias? Para no decir que le gusta el chusmerío. Escuche esto. La historia de Abraham. La historia de Abraham es una historia sorprendente, pero hace poquito estuve investigando ciertas cosas porque me llama la atención cuando Dios le habla a su siervo y él le empieza a decir: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Lo primero que tenés que dejar, Abraham, es tu parentela. La suegra en la casa. Tira, suegrita, usted sabe que la amo con todo mi corazón. Escuche esto. Y Abraham estaba allí y escucha la voz de Dios: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Qué hermosa promesa, ¿no? Pero hay que buscar el contexto histórico en el que está viviendo Abraham. Escuche, las personas de ese tiempo eran nómadas. No se cruzaban y no hacían viajes más de 50 kilómetros a la redonda. Ellos no se iban. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían problemas de que si iban solos o iban acompañados, se presentaran personas de otros territorios y los mataran y les robaran. Primer punto. Segundo punto, no hacían esos viajes solos porque las bestias del campo se lo podían comer. A él y a todo su ganado y a su familia, incluyendo a la esposa. Amén, dicen las esposas, ¿verdad? Tercer punto, nadie podía, algunos se miraron ahí, nadie podía ir a otro territorio y decir: esto es mío, porque había otra gente allí. Entonces la promesa que Dios le da a Abraham no es fácil creerla. Dios le está diciendo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. No es fácil lo que Abraham está creyendo, hermanos. Abraham tiene que dejar su comodidad de todo lo que había construido en ese tiempo. Tiene que dejar todo lo que Dios le había dado en ese lugar. Tiene que dejar su tierra y su parentela. A todo lo que le había dedicado tiempo, él lo tiene que abandonar. Y encima se tiene que exponer al peligro de otras personas y de los animales. Ahora ya no suena tan lindo, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Señor, me vas a exponer al peligro. Señor, hay saqueadores. Señor, hay ladrones. Señor, hay asesinos de otros lados. No era fácil creerle a Dios, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Abraham salió sin saber a dónde iba.
¿Sabía cómo Dios lo iba a bendecir? Te bendeciré y serás bendición. Era la promesa que tenía Abraham. Pero Abraham no sabía cómo Dios lo iba a bendecir. Y Abraham tuvo que dejar su comodidad. Y cuando llegaban a preguntarle a Abraham, ¿a dónde vas? No sé. Yo le llego a decir a mi esposa eso hoy. Nos tratan de locos, ¿sí o no? No sé, Dios me dijo que me fuera. ¿Y a dónde? No sé. Era ilógico lo que le estaba pasando a Abraham, pero aún así él sabía que lo iba a bendecir. Hay veces, hermano, que vamos a tener que obedecer sin saber cómo Dios lo va a hacer, y no intentes saberlo cómo Dios lo va a hacer, porque su mente es finita y la gloria de Dios no cabe en nuestra mente. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, no estés gastando el tiempo intentando, hermanos, cómo Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo que iba a cumplir la promesa en tu vida, levantá tu mano al cielo y ponete en la mano de Dios y decirle: he decidido creerle a Jesús. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer en mi vida, hermanos. No sé. Hermanos, escuche. La gente se amedrenta. La gente se amedrenta pensando en cómo Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué requiere? Información. Se pone a orar y: Señor, ¿cómo me vas a bendecir? ¿Cómo vas a hacer esto? Requiere fechas, requiere recursos, requiere herramientas. Usted está pensando todo el tiempo en cómo Dios lo va a hacer, hermano. Lo mejor de todo esto es descansar en la promesa de Dios. El sabio Salomón dijo: así como tú, Eclesiastés 11:4 y 5, así como tú desconoces el camino del viento. Me presta atención, ¿verdad? Así como tú desconoces el camino del viento, cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta, así desconoces la voluntad de Dios, el cual hace todas las cosas. Manos, yo no conozco y no sé explicar cuántos kilómetros trae el viento del sur, cuántos kilómetros trae el viento del norte, pero cuando pasa el viento me doy cuenta. ¿O no? Mire su peinado, señora. Mire su peinado, varón, ahora con el ventilador. ¿Pasó el viento por ahí o no? Sí, porque está un poco contracturado ahí. Cuando pasa el viento nos damos cuenta. Yo no sé explicar. No sé cómo, pero pasa. Yo no sé explicarle a usted cómo es la fecundación del gameto masculino con el femenino y cómo el calcio del bebé se empieza a formar en el vientre de una mujer encinta, pero el sabio Salomón dice: y aunque tú desconoces todas esas cosas, no sabes cómo, pero están pasando, hermano. No sabemos cómo va a ser la bendición de Dios, no sabemos cómo Dios va a cumplir su promesa, pero va a pasar en el nombre de Jesucristo. No intentemos buscarle explicación a todas las cosas, porque Dios es infinito. Dios es infinito y aquel que prometió lo va a cumplir en su vida. Aferrémonos a las promesas de Dios, hermanos. Aferrémonos a las promesas de Dios. Y ya para ir cerrando, hermanos, todos, y pongámonos de pie en esta mañana, todos enfrentamos naufragios en la vida. Quiero que piensen esto, por favor, no se distraiga. Quiero que tome este momento, hermanos, amén. Si bien podemos estar allí en nuestra banca, usted puede pasar aquí adelante, pero cierre por un instante sus ojos. Todos enfrentamos naufragios en la vida. Dios te bendiga. Qué bueno es escuchar este tipo de mensajes que confortan y que alientan nuestro corazón a seguir confiando en las promesas de Dios. Debemos saber que hay circunstancias muy difíciles en nuestras vidas en donde solo nos queda aferrarnos a esas palabras que alientan y avivan nuestro corazón para seguir confiando solamente en la voluntad de Dios. A veces tenemos tantos recursos naturales y tangibles, los cuales se vuelven tan seguros para nuestras vidas, nos olvidamos de que a veces esos mismos recursos pueden desvanecerse y dejarnos en la nada misma. Sin embargo, allí, cuando esa barca, esa seguridad se puede llegar a hundir, la promesa de Dios sigue vigente dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Sé que este mensaje es una bendición para nosotros, pero así también lo será de bendición si lo puedes compartir con amigos, con familiares, allegados, conocidos que necesitan seguir confiando en la promesa de Dios. En estos tiempos hay mucha renuncia en cuanto al camino del Señor.
debido a que hay corazones que se han aferrado tanto a lo tangible que se olvidaron que Dios tenía una palabra específica para esas vidas. Así que te invito a que lo puedas compartir. También te invito a que, si no lo estás, puedas suscribirte a mi canal para así llegar en este tiempo a los 1000 suscriptores. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en todas, ya que todo este año estaré subiendo predicaciones que van a reconfortar tu alma, que van a ser de abrigo en momentos muy difíciles, palabras que Dios va a poner en nuestro corazón, palabras frescas y ungidas. Así que te invito a que, si no lo estás, lo hagas, y también que puedas compartir este canal con aquellos que sabes que les va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga mucho.